La enfermera Aria distribuía dulces prohibidos a los niños en cuarentena durante sus turnos nocturnos ilegales, mientras el rey vampiro memorizaba su horario desde el estacionamiento. Los niños atesoraban sus visitas secretas más que cualquier medicina. Todos pensaban que era solo otra cuidadora que rompía las reglas, pero sin saberlo, había estado protegiendo a la hija moribunda de él, y él despedazaría a cualquiera que intentara separarlos ahora. Arya Chen se deslizó a través de las puertas dobles del pabellón de cuarentena a las 11:47 de la noche, sus zapatillas silenciosas contra el linóleo pulido mientras navegaba por pasillos bañados en la dura luz fluorescente que hacía que todo pareciera enfermizo y pálido. Los bolsillos de su chaqueta abultaban con contrabando que le costaría el trabajo si lo descubrían. Galletas caseras con chispas de chocolate envueltas en servilletas, pequeñas grullas de origami dobladas en papel de colores y dibujos hechos a mano de arcoíris y cachorros que había esbozado durante sus descansos para almorzar. Las cámaras de seguridad barrían con su mirada mecánica los pasillos vacíos en patrones predecibles que ella había memorizado durante 18 meses de visitas no autorizadas, cada punto ciego mapeado en su mente como la ruta secreta de un cazador de tesoros a través de territorio peligroso. La habitación 237 se encontraba al final del ala este, aislada de los demás pacientes debido a un patógeno desconocido que había desconcertado a todos los especialistas que habían examinado a la extraña niña que se encontraba dentro. Arya se detuvo frente a la puerta, escuchando los sonidos reveladores del equipo médico y encontrando solo un silencio antinatural que le ponía la piel de gallina. Empujó la puerta para abrirla con una cautela practicada, asomándose a una oscuridad rota solo por el suave resplandor de los dispositivos de monitoreo que proyectaban sombras espeluznantes sobre el equipo médico. Luna estaba sentada erguida en su cama de hospital. Su piel imposiblemente pálida parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Sus ojos hundidos fijos en la ventana con una intensidad que hizo que a Arya se le cortara la respiración. El historial médico de la niña, sujeto al pie de su cama, se leía como una colección de misterios médicos. Anemia severa resistente a todos los tratamientos, patógeno desconocido que no mostraba respuesta a los antibióticos, signos vitales que fluctuaban de maneras imposibles que desafiaban la fisiología humana. Arya había notado cosas que los médicos parecían pasar por alto o ignorar. Cómo Luna nunca parpadeaba cuando se asustaba por ruidos repentinos, cómo su piel se sentía fría como el mármol incluso cuando la habitación estaba cálida, cómo solo aceptaba alimentos de color rojo y apartaba cualquier otra cosa con una fuerza sorprendente para una niña de aspecto tan frágil. Esta noche se sentía diferente de alguna manera, cargada de una electricidad que erizaba el vello de los brazos de Arya mientras se acercaba a la cama con una sonrisa amable. Luna giró la cabeza lentamente. Esos ojos oscuros se fijaron en Arya con un enfoque depredador que pertenecía al rostro de un animal salvaje en lugar de a una niña enferma. Por primera vez en todos sus encuentros, los labios de Luna se separaron y habló con una voz como hojas de otoño, susurrando en un viento muerto. «Te está observando». Las palabras enviaron un escalofrío helado por las venas de Arya mientras se giraba hacia la ventana, vislumbrando una figura alta de pie en el estacionamiento de abajo, perfectamente quieta entre los autos dispersos y las duras luces de sodio. Cuando parpadeó y volvió a mirar, la figura había desaparecido como si se disolviera en la sombra misma, dejando solo asfalto vacío y la incómoda sensación de que algo antiguo y peligroso la había estado estudiando
con una paciencia inhumana. La pequeña mano de Luna tocó la muñeca de Aria con dedos fríos como el metal invernal, y la niña sonrió por primera vez, revelando dientes que parecían un poco demasiado afilados a la tenue luz de los monitores médicos que continuaban su constante latido electrónico en el repentino silencio. 40 pisos más abajo, en el estacionamiento subterráneo, el rey vampiro Dorian Blackthorne permanecía inmóvil en las sombras entre pilares de concreto, sus sentidos sobrenaturales, rastreando cada movimiento en el hospital de arriba, como lo había hecho durante 43 noches consecutivas. Su hija Serafina yacía moribunda en la habitación 237, atrapada en el cuerpo de una niña humana por una maldición tan compleja y viciosa que representaba la cúspide de la guerra mágica vampírica, una obra maestra de crueldad diseñada por el clan Sombramara para destruirlo a través de la lenta muerte de todo lo que amaba. 3 años atrás, habían emboscado a su hija durante una misión diplomática a las cortes europeas, infectándola con una maldición de sangre que ataba su esencia a una forma humana en lenta descomposición, obligándola a alimentarse de la fuerza vital inocente para sobrevivir, mientras, simultáneamente, ese mismo acto envenenaba su alma inmortal. La maldición solo podía romperse por alguien que eligiera amarla sin saber lo que era en realidad, una condición tan específica e improbable que sus enemigos la habían considerado una sentencia de muerte envuelta en una falsa esperanza. Él había buscado en todos los continentes a alguien con el corazón puro necesario para romper una magia tan oscura. Observando a posibles candidatos revelar su codicia, su interés propio o su simple incapacidad para amar incondicionalmente cuando se enfrentaban a una niña extraña y difícil. Pero esta enfermera, esta mujer mortal que arriesgaba su carrera noche tras noche para llevar consuelo a niños moribundos, poseía algo que él había comenzado a creer que ya no existía en el mundo moderno, un amor tan genuino y desinteresado que ardía como la luz del sol en su percepción sobrenatural. Arya Chen cuidaba de su hija, no porque esperara ganar algo, no porque se sintiera obligada por el deber o la culpa, sino simplemente porque una niña enferma necesitaba consuelo y ella tenía consuelo para dar. A través de un oído mejorado que podía detectar latidos del corazón a 3 pisos de distancia, la había escuchado leer cuentos con esa voz suave. Había sentido la calidez genuina en su tacto cuando arropaba pequeños hombros con mantas. Había presenciado momentos de pura bondad humana que le recordaban por qué una vez había creído que su especie podría coexistir pacíficamente con los mortales. Pero el tiempo se agotaba como arena en un reloj de arena que se burlaba de sus siglos de poder e influencia acumulados. El pacto de las sombras, el consejo de gobierno que regía la sociedad vampírica, desde cámaras ocultas bajo antiguos castillos europeos, había emitido su decreto final hacía 6 semanas, entregado por el verdugo Alaric Voss, con la fría ceremonia que acompañaba todas las sentencias de muerte vampíricas. Su hija debía ser destruida antes de la próxima luna de sangre, su esencia corrupta purgada de la existencia para evitar que la maldición se extendiera a otras líneas de sangre vampíricas. Una precaución que también eliminaría a la única familia que le quedaba a Dorian en un mundo que ya le había arrebatado a su amada esposa por un asesinato político siglos antes. Poseía una riqueza más allá de la comprensión humana, comandaba la lealtad de seres sobrenaturales en 6 continentes, podía doblegar la realidad misma a través de magia antigua transmitida por líneas de sangre reales. Pero nada de eso importaba frente a una maldición diseñada específicamente para anular sus ventajas y obligarlo a observar impotente cómo su hija se desvanecía. Esa noche,
al ver a Aria moverse por esa habitación estéril con tanto cuidado y delicadeza. Sintió algo que no había experimentado en 3 años de búsqueda desesperada, algo que se sentía peligrosamente como esperanza mezclada con el terrible conocimiento de que la esperanza misma podría ser la maldición más cruel de todas. Las cámaras de seguridad del hospital no mostrarían nada cuando se revisaran a la mañana siguiente. Su presencia editada de sus memorias electrónicas, con la misma influencia sobrenatural que le había permitido moverse sin ser visto a través de un mundo de humanos que permanecían felizmente inconscientes de que los monstruos caminaban entre ellos vistiendo rostros familiares. Pero Aria lo había visto esa noche, solo por un instante, cuando Serafina la había advertido con palabras que llevaban el peso de la profecía y la fatalidad. El juego estaba cambiando ahora, pasando a su fase final, donde cada movimiento determinaría si el amor podría triunfar sobre la magia más oscura que poseían sus enemigos, o si perdería todo lo que daba sentido y propósito a su existencia inmortal. El doctor Marcus Holloway estaba sentado en su estrecha oficina a las 2:30 de la mañana, revisando las grabaciones de seguridad en la pantalla de su computadora, con la paciencia metódica de un hombre que había pasado 15 años atrapando al personal del hospital en infracciones que podían costar vidas o carreras. El sistema de cámaras actualizado se había instalado hacía 3 semanas después de una serie de robos de medicamentos. Y esa noche había capturado algo que hizo que su café supiera amargo en su boca mientras observaba a la enfermera Aria Chen deslizarse por los pasillos como un fantasma, llevando contrabando a pacientes que se suponía debían estar en estricto aislamiento. Las imágenes la mostraban entrando en la habitación 237 a las 11:47 de la noche, pasando 43 minutos con la misteriosa niña conocida solo como Luna, y dejando atrás lo que parecían ser alimentos que violaban al menos 6 protocolos hospitalarios diferentes diseñados para prevenir la contaminación en el pabellón de cuarentena. Rebobinó el video 3 veces, observando sus cuidadosos movimientos y notando la forma practicada en que evitaba los ángulos de las cámaras, dándose cuenta de que esto había estado sucediendo mucho más tiempo que las 3 semanas desde que el nuevo sistema de vigilancia se puso en línea. Sus dedos tamborileaban contra el escritorio mientras consideraba sus opciones, cada una con consecuencias que podrían extenderse por la jerarquía del hospital como piedras arrojadas en agua quieta. A las 6:15 de la mañana, interceptó a Aria cuando terminaba sus rondas oficiales, su rostro demacrado por un agotamiento que iba más allá de lo que un simple turno de noche podría explicar. Marcus señaló hacia su oficina con la expresión sombría de un hombre a punto de dar noticias que lo cambiarían todo, y Aria lo siguió con la resignación de alguien que había estado esperando esta confrontación durante meses. Las grabaciones de seguridad se reproducían en su monitor como evidencia en un juicio, mostrando sus visitas no autorizadas en un crudo blanco y negro que no dejaba lugar a malas interpretaciones o excusas. La política del hospital es clara sobre los protocolos de cuarentena, dijo, su voz cargada con el peso de regulaciones escritas con sangre y aprendidas a través de décadas de desastres médicos. Ha estado entrando en habitaciones de aislamiento sin autorización, llevando comida de fuera a pacientes con patógenos desconocidos y violando procedimientos de seguridad que existen para proteger tanto a los pacientes como al personal de una contaminación potencialmente letal. Aria estaba de pie frente a su escritorio como una acusada esperando sentencia, sus manos entrelazadas detrás de su espalda y su barbilla levantada con un desafío que lo sorprendió por su tranquila intensidad. Es solo una niña que ha estado sola en esa habitación durante 3 meses, respondió, su voz firme a pesar del temblor en sus manos.
sin visitas, sin familia, sin nadie a quien le importe si vive o muere, excepto el personal médico que la trata como un espécimen en lugar de un ser humano. Marcus sintió el peso familiar de la responsabilidad administrativa posarse sobre sus hombros como una manta de plomo, sabiendo que la compasión y la política hospitalaria rara vez se alineaban de manera que hicieran su trabajo más fácil. Las violaciones podrían costarle su licencia de enfermería, podrían resultar en demandas si la contaminación se extendía. Podrían destruir la carrera que había construido a través de años de dedicación y sacrificio. Pero las siguientes palabras de Arya llevaban un acero que nunca antes le había oído, una determinación que parecía arder en sus ojos oscuros como fuego detrás de un cristal. No dejaré de visitarla, dijo, la simple declaración con más peso que cualquier justificación elaborada. Puede despedirme, puede denunciarme a la Junta Estatal, puede hacer lo que crea que necesita hacer, pero esa niña no pasará sus días restantes sola y olvidada en una habitación estéril donde nadie la toca excepto para sacarle sangre o revisar sus signos vitales. Mientras tanto, a 60 millas de la ciudad, Dorian Blackthorne recibió noticias a través de canales sobrenaturales que hicieron que su sangre antigua se helara con un miedo que no había sentido desde la noche en que su hija fue maldecida. El verdugo Alaric Voss había llegado al aeropuerto regional en un jet privado registrado a nombre de una corporación fantasma que servía de fachada para las operaciones del pacto, llevando un equipaje que los funcionarios de aduanas nunca inspeccionarían y armas que ninguna autoridad humana podría comprender o controlar. Informantes del rey vampiro que servían como sus ojos y oídos en toda la región informaron que Alaric se había registrado en el Hotel Meridian bajo inmunidad diplomática que de alguna manera se extendía a criaturas que oficialmente no existían y que llevaba consigo la hoja carmesí, un arma forjada en las cortes medievales de la nobleza vampírica específicamente para destruir a los miembros malditos de su propia especie. La hoja había sido bendecida por sacerdotes vampiros con rituales tan oscuros y antiguos que sus mismos nombres habían sido olvidados por todos, excepto por los eruditos más doctos de la tradición sobrenatural, su filo capaz de cortar no solo carne y hueso, sino la esencia misma que ataba el alma de un vampiro a la existencia inmortal. La ley sobrenatural era absoluta en su cruel simplicidad. Los vampiros infectados con maldiciones de sangre que no pudieran curarse en un plazo de 90 días debían ser eliminados para evitar que la contaminación se extendiera por toda la sociedad inmortal, una regla escrita en las cenizas de linajes vampíricos enteros que habían sido consumidos por plagas mágicas en siglos pasados. Dorian calculó la línea de tiempo con creciente desesperación, dándose cuenta de que su hija había sido maldecida hacía 87 días, lo que le dejaba solo 3 días para lograr lo que había parecido imposible durante casi 3 meses. Esa misma noche, la condición de Luna se deterioró con una velocidad aterradora, su piel ya pálida adquiriendo una cualidad translúcida que hacía visibles las venas debajo como ríos oscuros fluyendo bajo el hielo. Su temperatura se disparó a niveles que deberían haber matado a una niña humana, pero ella permanecía consciente y alerta, sus ojos oscuros ardiendo de fiebre y algo más que el personal médico no podía identificar o explicar. El doctor Holloway tomó la decisión de trasladarla a aislamiento intensivo, un entorno estéril diseñado para contener los patógenos más peligrosos conocidos por la ciencia médica, cortando efectivamente todo acceso no autorizado y sellándola del mundo como un secreto peligroso. Pero Arya Chen había pasado 18 meses aprendiendo los caminos ocultos del Hospital Infantil St. Mercy, memorizando cambios de turno,
rotaciones de seguridad y los 1000 pequeños detalles que separaban a los que pertenecían de los que no. Rompió su primera regla al acceder a la unidad de cuidados intensivos con credenciales de tarjeta de acceso, robadas a un conserje que confiaba en ella lo suficiente como para no hacer preguntas. Violó su segunda política al desactivar la alarma en la cámara de aislamiento de Luna. Usando el conocimiento adquirido a lo largo de años de trabajo con equipos similares para eludir los sistemas de seguridad diseñados para prevenir exactamente lo que estaba intentando. Su tercera transgresión llegó cuando entró en la habitación sellada sin equipo de protección, exponiéndose a cualquier patógeno desconocido que hubiera desconcertado a todos los especialistas que habían examinado a la misteriosa niña. Luna yacía en la cama del hospital como una muñeca rota, su pequeño cuerpo empequeñecido por el equipo médico que monitoreaba signos vitales que mostraban lecturas que ninguna niña humana debería sobrevivir. Pero cuando Aria tocó su frente con dedos suaves, los ojos de Luna se abrieron y se fijaron en su rostro con un reconocimiento desesperado que iba más allá de la simple gratitud. Los labios de la niña se movieron en palabras susurradas que Aria apenas podía oír por encima de la sinfonía electrónica de las máquinas médicas, fragmentos de significado que la atormentarían en sus sueños durante las próximas semanas. «Viene a por mí», dijo Luna, su voz con acentos que no pertenecían a ningún idioma moderno, inflexiones que sonaban como si hubieran sido moldeadas por siglos de uso en lugares donde la luz del sol nunca llegaba. La fiebre de Luna subió a alturas imposibles que registraron 107.3 grados Fahrenheit en los termómetros digitales, mientras su pulso se mantenía estable y fuerte en desafío a cada principio médico que Aria había aprendido en la escuela de enfermería. La niña se agitaba en su cama de hospital, hablando en ráfagas rápidas de lo que sonaba como rumano arcaico, mezclado con frases en latín que llevaban el peso del ritual y la ceremonia, palabras que parecían hacer que el aire mismo vibrara con una energía que erizaba la piel de los brazos de Aria. «Tatal meu este regele umbrelor», susurró Luna, su voz adquiriendo armónicos que pertenecían a catedrales góticas en lugar de a habitaciones de hospital estériles. «El va veni, sama salvese dinaseasta incisuare de carne și durere, de curse care mă leagă la această formă fragilă și muritoare». Aria se encontró entendiendo fragmentos de significado a pesar de no tener conocimiento de rumano, como si las palabras llevaran su propia traducción escrita en emociones que trascendían las barreras del idioma. Padre reino sombras prisión, carne dolor, maldición, atadura forma frágil mortal. El equipo médico registraba lecturas que desafiaban la fisiología humana, una actividad cerebral que se disparaba en patrones que se asemejaban a una meditación profunda en lugar de un delirio febril, ritmos cardíacos que mantenían una regularidad perfecta a pesar de una temperatura corporal central que debería haber causado un fallo orgánico horas antes. Durante los momentos de relativa calma, Aria buscó en los registros médicos de Luna con creciente confusión, descubriendo lagunas e inconsistencias que le hicieron cuestionar todo lo que creía saber sobre la misteriosa niña. No existía ningún certificado de nacimiento en ninguna base de datos, ni número de seguridad social, ni registro de vacunas o atención médica previa, ni contactos de emergencia o información de seguro. Nada que normalmente acompañaría el ingreso de un paciente a un hospital importante. Los archivos informáticos mostraban que Luna simplemente había aparecido en la sala de emergencias hacía 3 meses, traída por un hombre que afirmó haberla encontrado desmayada en una calle de la ciudad antes de desaparecer sin proporcionar identificación ni información de contacto. Más inquietantes
eran los sutiles cambios que Aria notó cuando revisó los mismos archivos varias veces a lo largo de su turno. Notas médicas que parecían cambiar y alterarse cuando no las miraba directamente. Resultados de laboratorio que mostraban valores diferentes cada vez que accedía a ellos. Radiografías que mostraban características anatómicas que parpadeaban entre una estructura ósea humana normal y algo completamente diferente. Durante sus descansos de investigación, descubrió que alguien había estado dejando pistas por todo el hospital, símbolos antiguos dibujados en la condensación de las ventanas que desaparecían en minutos, marcas que se asemejaban a la notación alquímica medieval mezclada con patrones geométricos que dolía mirar directamente. Los símbolos aparecían con mayor frecuencia cerca de la habitación de Luna, grabados en la escarcha que se formaba en las superficies de vidrio a pesar del sistema de climatización del hospital, como si algo con un frío sobrenatural se estuviera moviendo por los pasillos durante las horas más profundas de la noche. Aria comenzó a investigar el folclore y la mitología durante sus pocas horas de sueño, descubriendo leyendas de la nobleza vampírica que gobernaban reinos ocultos y maldiciones de sangre que atrapaban a seres inmortales en carne mortal. Historias que se leían como fantasía hasta que se comparaban con el imposible perfil médico de Luna. Mientras tanto, Alaric Voss llegó al hospital disfrazado del Dr. Alexander Vance, un inspector de los CDC que investigaba casos de patógenos inusuales que supuestamente habían aparecido en otras 3 ciudades durante el último mes. Sus credenciales eran falsificaciones impecables, respaldadas por una influencia sobrenatural que hacía que los administradores del hospital estuvieran ansiosos por cooperar con una autoridad federal que no podían permitirse cuestionar o retrasar. Alaric poseía los rasgos clásicos de la nobleza europea, combinados con ojos que parecían absorber la luz en lugar de reflejarla. Una cualidad inquietante que incomodaba al personal médico sin que pudieran articular exactamente por qué su presencia se sentía incorrecta en niveles más profundos que el pensamiento consciente. Realizó su examen de Luna con un desapego clínico que enmascaraba siglos de experiencia, destruyendo criaturas como la niña maldita que yacía ante él en sábanas estériles, notando la progresión de los síntomas que marcaban las etapas finales de la infección por la maldición de sangre. Su equipo portátil incluía dispositivos que ningún científico humano había desarrollado jamás, instrumentos capaces de detectar emanaciones sobrenaturales y medir la tasa de descomposición de la esencia inmortal atrapada en carne mortal. Las lecturas confirmaron lo que esperaba encontrar: una niña de la nobleza vampírica en las fases terminales de una maldición magistralmente construida que la consumiría por completo en 72 horas, a menos que el pacto interviniera con la única solución que permitían sus antiguas leyes. Aria confió en la detective Sara Martínez durante su reunión semanal de café en la cafetería de 24 horas a 3 cuadras de la comisaría, buscando consejos sobre el misterioso trasfondo de Luna de alguien entrenado para descubrir verdades ocultas sobre personas que preferían permanecer invisibles al escrutinio oficial. Sara había sido amiga de Aria desde la universidad, una investigadora de mente aguda cuyos instintos para encontrar patrones en eventos aparentemente inconexos le habían ganado la reputación de resolver casos que otros detectives abandonaban como callejones sin salida, sin esperanza. La falta del certificado de nacimiento y del historial médico interesó a Sara profesionalmente, representando el tipo de misterios administrativos que a menudo ocultaban crímenes más serios que involucraban redes de trata de personas o abuso infantil que operaban en las sombras entre jurisdicciones legales. La investigación de Sara
comenzó con búsquedas rutinarias en bases de datos, pero rápidamente se expandió a un territorio que la hizo cuestionar las suposiciones sobre el mundo que creía entender, revelando un patrón de niños desaparecidos y casos médicos inexplicables que abarcaban décadas en múltiples estados y países. Los registros hospitalarios mostraban niños que aparecían sin identificación, presentando síntomas que desconcertaban a los profesionales médicos, recibiendo tratamiento para condiciones que no tenían causa o cura conocida antes de desaparecer del sistema tan misteriosamente como habían entrado. El patrón era lo suficientemente sutil como para pasar desapercibido a menos que alguien estuviera buscando específicamente conexiones entre eventos aparentemente aleatorios. Pero una vez que Sarah comenzó a mapear los incidentes, descubrió una red de casos que sugerían algo mucho más grande y organizado que instancias aisladas de abandono infantil. Los informes de personas desaparecidas, presentados por padres desesperados, describían a niños que se desvanecían sin dejar rastro de lugares seguros, a menudo de sus propias habitaciones, durante la noche, sin dejar evidencia de entrada forzada o lucha. Las descripciones de los niños desaparecidos compartían características comunes que iban más allá de la coincidencia estadística. Una palidez inusual, inteligencia avanzada, ojos que parecían más viejos que su edad aparente y pequeñas peculiaridades de comportamiento que los padres atribuían a fases infantiles hasta que sus hijos e hijas desaparecían para siempre. Instalaciones médicas en 3 estados informaron casos similares de niños no identificados que llegaban con condiciones que requerían tratamiento especializado, permaneciendo durante semanas o meses antes de que sus misteriosos tutores los retiraran en contra del consejo médico, dejando atrás facturas médicas pagadas en efectivo e información falsa que no llevaba a ninguna parte. Dorian se dio cuenta demasiado tarde de que sus esfuerzos por ayudar a su hija habían creado un peligroso rastro documental que lo conectaba con actividades sobrenaturales en múltiples jurisdicciones, un patrón que alguien con las habilidades investigativas de Sarah podría rastrear hasta su origen con consecuencias que podrían exponer a la sociedad vampírica a las autoridades humanas. Sus cuidadosas manipulaciones de registros médicos y sistemas informáticos habían dejado huellas digitales que parecían insignificantes individualmente, pero que formaban una imagen clara cuando las examinaba alguien entrenado para reconocer los signos de engaño y encubrimiento sistemáticos. La revelación lo golpeó como un golpe físico mientras monitoreaba las comunicaciones policiales desde su santuario oculto, escuchando la voz de Sarah discutiendo patrones que conducían inexorablemente hacia verdades que se suponía que los humanos no debían descubrir sobre las criaturas que compartían su mundo. Alaric Voss aceleró su cronograma al enterarse de que las fuerzas del orden se habían involucrado en la investigación de actividades sobrenaturales, considerando la atención humana como un riesgo de contaminación que requería una contención inmediata antes de que pudiera extenderse más allá de los límites aceptables. Exigió acceso inmediato a Luna para realizar pruebas especializadas que confirmarían su naturaleza sobrenatural, proporcionando documentación que le daba autoridad para anular cualquier objeción médica o legal a su examen de la niña maldita. El Dr. Holloway se encontró bajo la presión de agencias federales, de las que nunca había oído hablar, recibiendo llamadas telefónicas de funcionarios cuyas credenciales eran imposibles de verificar, pero cuya autoridad parecía absoluta cuando estaba respaldada por documentos legales que hacían inútil la resistencia. El traslado a una instalación médica segura ocurriría en 48 horas, explicó Alaric con una fría eficiencia que no admitía discusión ni demora.
describiendo equipos especializados y protocolos de contención necesarios para tratar con patógenos que representaban amenazas existenciales para la salud pública. Esa noche, Arya descubrió que la seguían hombres con trajes oscuros que mantenían distancias profesionales sin hacer ningún esfuerzo por ocultar su vigilancia, una táctica de presión psicológica diseñada para crear miedo, sin proporcionar motivos, para una queja legal. Su apartamento mostraba signos de una búsqueda cuidadosa, sus pertenencias personales movidas ligeramente de sus posiciones originales, de maneras que alguien menos observador podría haber pasado por alto, aparatos electrónicos potencialmente comprometidos y espacios privados violados por intrusos que poseían llaves y códigos de alarma que deberían haber sido seguros. La red se estaba cerrando alrededor de todos los conectados con Luna, atrayéndolos hacia una confrontación que determinaría si el amor podría triunfar sobre la ley antigua, o si los misterios de la nobleza vampírica serían enterrados bajo explicaciones oficiales que satisfacían la curiosidad humana mientras ocultaban verdades demasiado peligrosas para que las mentes mortales las comprendieran. Arya buscó refugio en la capilla de Saint Mercy a las 3:17 de la mañana después de otro turno sin dormir, su mente agitada con preguntas sobre las imposibles lecturas médicas de Luna y la creciente certeza de que fuerzas más allá de su comprensión estaban convergiendo alrededor de la misteriosa niña que se había convertido en el centro de su mundo. El pequeño santuario interreligioso ocupaba un rincón tranquilo del primer piso del hospital, diseñado para brindar consuelo a las familias que enfrentaban pérdidas, y al personal médico que buscaba momentos de paz entre las interminables crisis que definían sus vidas profesionales. La suave iluminación de las vidrieras proyectaba patrones de arcoíris sobre simples bancos de madera, mientras que el sutil aroma de los lirios de los recientes servicios conmemorativos persistía en un aire que se sentía separado de la esterilidad antiséptica de los pisos médicos de arriba. Se arrodilló en la primera fila con la cabeza inclinada y las manos entrelazadas, no rezando exactamente, sino buscando algún tipo de claridad sobre eventos que parecían desafiar la explicación racional. Cuando unos pasos resonaron detrás de ella, con la cadencia mesurada de alguien acostumbrado a moverse por espacios sagrados. El hombre que se acercó vestía un caro traje de color carbón que le quedaba perfecto sobre unos hombros lo suficientemente anchos como para sugerir poder físico. Su cabello oscuro peinado hacia atrás, de unos rasgos clásicos que podrían haber sido tallados en mármol por maestros del Renacimiento, que entendían la intersección entre la belleza y el peligro. Sus ojos contenían profundidades que parecían contener siglos de conocimiento y dolor acumulados, mientras que su presencia llenaba la capilla con una energía que hacía que el aire mismo se sintiera cargado de una electricidad que le erizaba la piel de los brazos y el cuello. «Señorita Chen», dijo, su voz con acentos que pertenecían a las cortes europeas y a la aristocracia del viejo mundo, inflexiones que sugerían una educación en idiomas que precedían a las naciones modernas. «Mi nombre es Dorian Blackthorne, y soy la razón por la que ha sido arrastrada a circunstancias que cambiarán su comprensión de la realidad misma. Soy el padre de Luna, aunque explicar esa relación requiere revelaciones que pueden destrozar todo lo que cree sobre el mundo que habita». Arya se giró para enfrentarlo con el corazón martilleando contra sus costillas, reconociendo algo familiar en sus rasgos clásicos que recordaban la estructura ósea de Luna bajo la palidez y la fiebre que habían consumido el rostro de la niña durante meses. Pero el reconocimiento trajo preguntas en lugar de respuestas. Confusión sobre cómo este hombre obviamente rico y poderoso podría ser el padre de una niña abandonada sin tutores legales ni historial médico. Misterios que parecían profundizarse en lugar de resolverse con su presencia en el espacio sagrado donde había buscado claridad.
Soy lo que el folclore humano llama un vampiro, continuó. Sus palabras pronunciadas con una precisión factual que las hacía de alguna manera más aterradoras de lo que hubieran sido las declaraciones dramáticas. He caminado por esta tierra durante más de 800 años, gobernando un reino de sombras que existe en paralelo a su mundo mortal, gobernando criaturas cuya existencia depende de permanecer invisibles a la conciencia humana. Mi hija Serafina fue maldecida hace 3 años por enemigos que entendieron que la forma más cruel de destruirme era a través de su lenta muerte, atrapada en una carne mortal que se debilita con cada día que pasa. La maldición que la ata a esa cama de hospital solo puede ser rota por alguien que la ame sin conocer su verdadera naturaleza, alguien cuyo corazón sea lo suficientemente puro como para ver más allá del monstruo en el que se ha visto obligada a convertirse. Señaló hacia las vidrieras, donde la luz de colores pintaba patrones cambiantes en las paredes de la capilla. Y Aria observó en un silencio atónito cómo su reflejo no aparecía en la superficie pulida de las placas conmemorativas montadas en los pilares cercanos, una ausencia que confirmaba verdades que su mente racional quería rechazar desesperadamente. Luna no se está muriendo de ningún patógeno que la medicina humana pueda identificar, explicó, su voz pesada de un dolor que parecía resonar a través de siglos de pérdidas acumuladas. Es una niña vampiro atrapada entre la vida y la muerte, sostenida solo por la fuerza vital inocente que extrae sin saberlo de quienes la cuidan, cada momento de conexión extendiendo su existencia mientras consume lentamente la esencia misma que la hace inmortal. El equipo médico registra lecturas imposibles porque su fisiología opera de acuerdo con leyes sobrenaturales en lugar de principios biológicos. Su fiebre quema la influencia de la maldición mientras su cuerpo lucha por mantener su conexión con una esencia inmortal que se debilita con cada atardecer. Aria sintió que la realidad se remodelaba a su alrededor con revelaciones que le hicieron cuestionar cada suposición que había construido sobre la naturaleza de la existencia, obligándola a enfrentar la posibilidad de que los monstruos de las pesadillas infantiles compartieran el mundo con gente común que permanecía felizmente inconsciente de los peligros que se movían en las sombras, justo más allá del alcance de la luz eléctrica. Pero al mirar a los ojos de Dorian, vio un dolor que trascendía las especies o la clasificación sobrenatural, la angustia cruda de un padre viendo sufrir a su hija mientras poseía todo el poder del mundo, excepto la única cosa que podría salvarla. La maldición requiere a alguien que pueda amar a Serafina a pesar de saber lo que es en realidad, continuó. Sus palabras con una esperanza desesperada, mezclada con el miedo al rechazo, que lo hacía parecer de repente vulnerable a pesar de sus obvias ventajas sobrenaturales. Le has mostrado bondad cuando no tenía nada que ofrecer a cambio, consuelo cuando estaba aislada y sola, un cuidado genuino que trasciende el deber o la obligación. Ese amor es la clave para romper una magia diseñada para ser irrompible, pero aceptar ese papel significa aceptar una transformación que cambiará tu humanidad para siempre. Extendió su mano hacia ella, y ella vio la verdadera forma de Luna, reflejada en sus ojos como una visión concedida por la proximidad a un poder antiguo. Una hermosa niña vampiro, con ojos plateados y cabello oscuro y suelto, que danzaba por jardines iluminados por la luna en reinos que existían más allá de la percepción mortal. La ilusión duró solo unos segundos antes de disolverse de nuevo en los recuerdos de la niña pálida y febril que había susurrado advertencias en idiomas arcaicos sobre observadores en las sombras del estacionamiento. Pero el vistazo fue suficiente para mostrarle en qué podría convertirse Luna si se liberaba de la maldición que la atrapaba en carne moribunda. Lo que había sido antes
de que sus enemigos descubrieran el arma perfecta para usar contra un rey vampiro que había gobernado durante siglos, sin conocer la vulnerabilidad que conllevaba amar a alguien más que al poder mismo. Su momento de conexión se hizo añicos cuando las puertas de la capilla se abrieron de golpe con fuerza suficiente para hacer sonar las vidrieras en sus marcos, admitiendo a un hombre cuya presencia trajo aire invernal y el olor de viejos cementerios al espacio sagrado. Alaric Voss se movió con una gracia depredadora que lo marcaba como algo más que humano, sus ojos pálidos fijos en Dorian, con un reconocimiento que llevaba el peso de la autoridad antigua y el juicio absoluto. Detrás de él venían dos figuras con trajes oscuros, cuyos movimientos se sincronizaban con precisión militar, bloqueando las rutas de escape mientras mantenían posiciones que sugerían un entrenamiento extensivo en el manejo de amenazas sobrenaturales. Dr. Blackthorne, dijo Alaric, su voz con una pronunciación formal que pertenecía a las cortes medievales, donde las decisiones de vida o muerte se dictaban con precisión ceremonial. Usted se encuentra en violación de la ley del pacto al revelar la naturaleza vampírica a testigos mortales, agravando violaciones previas con respecto a la maldición de su hija y los riesgos de contaminación que su presencia crea en las instalaciones médicas humanas. La señorita Chen ha estado bajo vigilancia durante 72 horas como una amenaza potencial para el secreto vampírico. Su investigación sobre los antecedentes de su hija, planteando preocupaciones que se extienden más allá de la simple curiosidad sobre casos médicos inusuales. Arya sintió que el mundo cambiaba de nuevo al darse cuenta de que los hombres que la habían estado siguiendo representaban algo mucho más peligroso que las fuerzas del orden humanas. Que sus intentos de ayudar a una niña enferma habían atraído la atención de seres cuya justicia operaba, según reglas que ella no podía comprender. Alaric continuó con una fría eficiencia que no admitía discusión ni apelación, explicando que la ley sobrenatural ahora la clasificaba como un riesgo para la seguridad, cuyo conocimiento de la sociedad vampírica hacía problemática su existencia continuada para criaturas que habían sobrevivido permaneciendo ocultas de la conciencia humana. El pacto de las sombras había decretado que tanto el padre como la hija debían enfrentar un juicio por violaciones que amenazaban el antiguo pacto entre la nobleza vampírica y la ignorancia mortal. Pero la participación de Arya había expandido su jurisdicción para incluirla como cómplice de crímenes sobrenaturales que había cometido sin saberlo a través de simples actos de compasión y cuidado. Tienen 48 horas para entregarse para un juicio adecuado, anunció Alaric, sus palabras con una finalidad que resonó en el techo abovedado de la capilla, como proclamas de cortes sobrenaturales donde no se permitían apelaciones, y la misericordia era un lujo reservado para aquellos que no habían violado las leyes fundamentales que gobernaban la sociedad inmortal. Su hija recibirá la misericordia de una muerte rápida en lugar de un sufrimiento prolongado, mientras que el destino de la señorita Chen depende de cuánta cooperación recibamos durante el tiempo restante antes de que salga la luna de sangre y todas las deudas deban saldarse según tradiciones más antiguas que la civilización humana. Dorian se interpuso protectoramente frente a Arya, con un movimiento que pareció desdibujarse en los bordes, su comportamiento sofisticado desapareciendo para revelar instintos depredadores perfeccionados por siglos de supervivencia en un mundo donde el poder determinaba la justicia y la debilidad invitaba a la destrucción. Los ojos del rey vampiro ardían con una furia que hizo parpadear la iluminación eléctrica de la capilla mientras la energía sobrenatural interrumpía la tecnología mundana, mientras que su voz llevaba una autoridad que había comandado la lealtad de seres inmortales en múltiples continentes.
Mi hija no morirá para satisfacer la paranoia del pacto sobre los riesgos de contaminación, declaró, palabras que resonaron con un poder que hizo vibrar las vidrieras en sus marcos. La señorita Chen no ha hecho nada más que mostrar bondad a una niña que sufre, y no permitiré que se convierta en un daño colateral en juegos políticos que no tienen nada que ver con la justicia o la protección de la sociedad vampírica. La confrontación se intensificó hasta un territorio donde la comprensión humana fallaba por completo, dejando a Arya atrapada entre fuerzas sobrenaturales, cuyo conflicto determinaría si el amor podría triunfar sobre la ley antigua, o si la compasión misma sería juzgada como una debilidad que merecía castigo por parte de cortes que valoraban el secreto por encima de la misericordia y veían la vida mortal como un sacrificio aceptable para preservar intereses inmortales que se remontaban a siglos de cuidadoso aislamiento del mundo que compartían pero nunca reconocían. Alaric Voss se movió con una velocidad inhumana por el suelo pulido de la capilla, sus ojos pálidos fijos en Arya, con la intensidad concentrada de un depredador que había identificado una presa que no podía permitirse escapar viva o sin cambios. Las antiguas leyes que gobernaban la sociedad vampírica eran absolutas en su cruel simplicidad. Los mortales que aprendían demasiado sobre la existencia inmortal se convertían en riesgos de seguridad que requerían soluciones permanentes. Su conocimiento contenido mediante compulsión sobrenatural o eliminado a través de métodos que no dejaban rastro para que las autoridades humanas investigaran. La señorita Chen, ahora cae bajo la jurisdicción del pacto, anunció con una precisión ceremonial que llevaba el peso de la aplicación de la ley sobrenatural que se remontaba a las cortes medievales, donde la nobleza vampírica había establecido por primera vez protocolos para mantener el secreto en un mundo cada vez más conectado. Su investigación sobre anomalías médicas, sus interacciones documentadas con una niña vampiro maldita y su presencia durante la revelación no autorizada de la naturaleza inmortal constituyen violaciones que exigen una contención inmediata antes de que la contaminación se extienda más allá de los límites aceptables. Dorian se interpuso entre Alaric y Arya con un movimiento que pareció desdibujar la realidad misma, su sofisticada fachada desapareciendo para revelar instintos depredadores perfeccionados a través de 8 siglos de supervivencia en cortes, donde un error de cálculo político significaba la muerte permanente. Los ojos del rey vampiro ardían con una furia que hizo parpadear la iluminación eléctrica en toda la capilla, mientras el poder irradiaba de su forma en ondas que hacían vibrar las vidrieras con frecuencias armónicas que los oídos humanos apenas podían detectar. «No la tocarás», declaró, su voz con una autoridad que había comandado la lealtad de seres sobrenaturales en múltiples continentes y levantamientos políticos que habían remodelado el mundo inmortal docenas de veces a lo largo de la historia. No ha cometido ningún crimen excepto mostrar compasión a una niña que sufre, y no permitiré que la paranoia del pacto sobre las brechas de seguridad destruya a una mujer inocente cuyo único error fue poseer un corazón lo suficientemente puro como para amar sin esperar nada a cambio. La respuesta de Alaric llegó con una precisión quirúrgica que revelaba siglos de experiencia tratando con la nobleza vampírica rebelde, que creía que sus antiguos títulos les proporcionaban inmunidad ante la justicia sobrenatural, sus pálidos dedos moviéndose hacia las armas ocultas bajo su costoso traje, mientras los verdugos de respaldo cambiaban de posición para cortar las posibles rutas de escape a través de las puertas y ventanas de la capilla. La mujer ha sido testigo de la transformación vampírica. Ha escuchado explicaciones detalladas de la estructura de la sociedad inmortal y ha adquirido un conocimiento que hace imposible su existencia continuada como una mortal incontrolada
bajo las leyes establecidas, para prevenir eventos de exposición que podrían desencadenar una respuesta militar humana contra nuestras comunidades ocultas. Su destino fue sellado en el momento en que elegiste tus deseos personales por encima de la seguridad colectiva, y su detención bajo la autoridad del pacto representa una misericordia en comparación con las alternativas que nuestros predecesores emplearon al tratar con testigos contaminados. La confrontación estalló en una violencia sobrenatural que destrozó la pacífica atmósfera de la capilla como un cristal rompiéndose bajo una presión imposible. Dorian moviéndose con una velocidad que dejaba imágenes residuales, mientras Alaric desenvainaba armas que parecían absorber la luz de su entorno. Pero en lugar de enzarzarse en una batalla que ciertamente resultaría en la muerte de Arya, independientemente de su resultado, Dorian tomó su mano con dedos fríos como el metal invernal y pronunció palabras en rumano antiguo que hicieron que la realidad se doblara a su alrededor como vidrio caliente. La capilla se disolvió en sombras y vértigo, mientras la magia vampírica los transportó a través del espacio de maneras que desafiaban la comprensión humana de la física, emergiendo momentos después en el estacionamiento del hospital, donde el sedán negro de Dorian esperaba con el motor en marcha y las puertas abiertas. «Conduce», ordenó, presionando las llaves en sus manos temblorosas, mientras escaneaba las sombras en busca de signos de persecución que pudieran materializarse desde cualquier dirección. El pacto tiene recursos que no puedes imaginar, redes de vigilancia que abarcan continentes y sistemas de comunicación que operan más rápido que la tecnología humana, pero tenemos minutos antes de que movilicen suficientes fuerzas para sellar cada salida de esta ciudad. Arya se encontró al volante de un coche que valía más que su salario anual, siguiendo las indicaciones del GPS que la llevaban por calles secundarias y zonas industriales, mientras Dorian hacía llamadas telefónicas en idiomas que no reconocía a aliados, cuya lealtad había sido comprada a través de siglos de cuidadosas maniobras políticas. Mientras tanto, 3 pisos más arriba, en la unidad de cuidados intensivos, la condición de Luna se deterioró con una velocidad aterradora a medida que la conexión mágica que la había sostenido durante 18 meses de visitas de Arya comenzaba a desvanecerse como la llama de una vela privada de oxígeno. Sin un contacto regular con el alma pura, cuyo amor había estado rompiendo lentamente el dominio de la maldición sobre su esencia inmortal, la magia de sangre reafirmó su dominio con una eficiencia viciosa diseñada para infligir el máximo sufrimiento a su víctima y tortura psicológica a quienes se preocupaban por su destino. Su piel ya pálida se volvió lo suficientemente translúcida como para revelar venas oscuras, debajo como ríos de veneno, fluyendo a través de mármol. Mientras su temperatura subía a niveles que se registraban como un mal funcionamiento del equipo en los termómetros digitales nunca diseñados para medir la fiebre sobrenatural. El personal médico observó con horror fascinado cómo comenzaba a envejecer rápidamente a través de décadas de tiempo comprimido, el rostro de niña ganando líneas y mejillas hundidas, mientras su cabello se volvía plateado con una edad prematura que hablaba de maldiciones demasiado complejas para que la medicina humana las entendiera o tratara. El Dr. Holloway descubrió que sus sistemas informáticos habían sido comprometidos por una intrusión tan sofisticada que no dejó rastro de entrada mientras alteraba sistemáticamente los registros médicos para eliminar la evidencia de la fisiología imposible de Luna y las visitas no autorizadas de Arya. Los expedientes de los pacientes cambiaban ante sus ojos mientras observaba. Los resultados de laboratorio cambiando para mostrar lecturas humanas normales, mientras que las declaraciones de testigos del personal de enfermería eran editadas para eliminar referencias a comportamientos inusuales o fenómenos inexplicables. La manipulación digital
se extendió más allá de la simple modificación de datos hasta una alteración de la realidad que le hizo cuestionar sus propios recuerdos, preguntándose si las extrañas lecturas y los imposibles signos vitales habían sido alucinaciones provocadas por el exceso de trabajo y el estrés en lugar de evidencia de actividad sobrenatural operando dentro de su hospital. La detective Sarah Martínez hizo descubrimientos que la llenaron de pavor mientras investigaba el patrón de niños desaparecidos y casos médicos inexplicables, encontrando los cuerpos de personal hospitalario anterior que se había acercado demasiado a secretos que fuerzas poderosas querían mantener enterrados. Las muertes habían sido atribuidas a accidentes, suicidios y crímenes aleatorios que no dejaban ninguna conexión aparente entre víctimas, cuyo único factor común era el empleo en instalaciones médicas que habían tratado casos pediátricos inusuales. Los informes de autopsia mostraban una causa de muerte consistente con sus explicaciones oficiales, pero el ojo entrenado de Sarah notó detalles que sugerían una eliminación profesional disfrazada de tragedia mundana. La posición de los cuerpos y los patrones de las heridas, que hablaban de experiencia en hacer que un asesinato pareciera un infortunio. El hospital entró en protocolos de cierre mientras llegaban autoridades federales con credenciales que no podían ser cuestionadas y equipos que parecían diseñados para contener amenazas biológicas en lugar de investigar irregularidades médicas. Luna se encontró atrapada en la unidad de cuidados intensivos mientras personal armado sellaba las rutas de acceso, su presencia explicada como precauciones necesarias para tratar con patógenos desconocidos que representaban riesgos potenciales para la salud pública si se permitía que se propagaran más allá de los entornos médicos controlados. Debajo de la antigua catedral que se había erigido en el corazón de la ciudad durante más de 2 siglos, Dorian guió a Arya a través de pasajes ocultos tallados en la roca viva por arquitectos vampiros que entendían la necesidad de espacio santuario donde la nobleza inmortal pudiera retirarse cuando la política humana amenazaba su existencia. El santuario había sido construido durante la era de la Guerra Civil, cuando la sociedad sobrenatural se había dividido siguiendo líneas que eran paralelas al conflicto mortal, proporcionando un terreno neutral donde las facciones opuestas podían reunirse sin desencadenar enemistades sangrientas que pudieran exponer la participación de los vampiros en los asuntos humanos a las autoridades, ya sospechosas de las influencias extranjeras que operaban dentro de las fronteras estadounidenses. La iluminación eléctrica se había añadido durante la renovación de la década de 1920, pero la cámara conservaba su atmósfera medieval con arcos de piedra que soportaban el peso distribuido a lo largo de siglos de cuidadosa ingeniería y tapices que representaban la historia de los vampiros en imágenes simbólicas comprensibles solo para aquellos educados en la tradición inmortal. Arya se encontró en una biblioteca que contenía libros escritos en idiomas que precedían a las naciones modernas, volúmenes encuadernados en un cuero que podría no provenir de animales mundanos y llenos de un conocimiento que podría llevar a la locura a mentes no preparadas si se absorbía demasiado rápido sin la preparación y comprensión adecuadas. Esta es la realidad a la que has entrado al amar a mi hija, explicó Dorian mientras servía un vino que sabía a cobre y luz de estrellas en copas de cristal que atrapaban la luz de las velas como rayos de luna capturados. La sociedad vampírica opera según jerarquías establecidas a través de siglos de evolución política, con casas nobles que mantienen el poder a través de alianzas cuidadosamente equilibradas y acuerdos territoriales que evitan el tipo de guerra abierta que casi expuso nuestra existencia durante el período medieval. Cuando las poblaciones humanas eran más pequeñas
y la actividad sobrenatural era más fácil de ocultar. El Pacto de las Sombras sirve como nuestro consejo de gobierno, haciendo cumplir leyes diseñadas para proteger a la sociedad inmortal del descubrimiento por parte de autoridades mortales que poseen una tecnología cada vez más sofisticada para detectar anomalías que nuestros antepasados podían ocultar mediante la simple manipulación de redes de comunicación primitivas. La maldición que ata a Serafina representa la cúspide de la magia de sangre desarrollada por clanes de vampiros que se especializaban en armas diseñadas para destruir a su propia especie, hechizos tan complejos y viciosos que violan los tratados que rigen la guerra sobrenatural, pero que siguen siendo técnicamente legales bajo precedentes antiguos que son anteriores a la civilización moderna. La atadura mágica solo puede romperse por alguien que elija amarla, a pesar de conocer su verdadera naturaleza. Pero el ritual requerido para completar ese amor implica compartir la fuerza vital de maneras que transformarán tu mortalidad en algo entre humano y vampiro, otorgando una vida prolongada y habilidades sobrenaturales mientras mantienes suficiente humanidad para servir como punto de anclaje para su esencia inmortal. En la superficie, el pacto inició campañas de desinformación diseñadas para desacreditar la reputación de Arya y justificar su detención bajo leyes que las autoridades humanas nunca podrían examinar o cuestionar. Su fotografía apareció en carteles de Se Busca, identificándola como una peligrosa líder de culto que había estado realizando experimentos médicos ilegales en niños con enfermedades terminales. Acusaciones respaldadas por pruebas tan cuidadosamente fabricadas que resistirían el escrutinio de investigadores que carecían del conocimiento sobrenatural para reconocer los signos de la manipulación política de los vampiros. La detective Martínez se encontró bajo la presión de agencias federales de las que nunca había oído hablar para arrestar a su antigua amiga por cargos que parecían multiplicarse cada hora, cada nueva acusación respaldada por documentación que hacía que la resistencia pareciera inútil y las preguntas sobre las fuentes de las pruebas parecieran una obstrucción a las investigaciones de seguridad nacional. El doctor Holloway contactó a Arya a través de canales encriptados que había establecido durante su propia investigación sobre los misterios médicos sobrenaturales que habían plagado hospitales en varios estados durante décadas, revelando que su investigación había descubierto otros casos en los que el personal médico había desaparecido o muerto después de tratar a pacientes cuyas condiciones desafiaban la explicación científica. Su mensaje llevaba una urgencia desesperada, mezclada con una curiosidad profesional sobre fenómenos que desafiaban todo lo que había aprendido durante 30 años de práctica médica, ofreciéndose a ayudar a pesar de entender que su asistencia podría costarle su carrera y potencialmente su vida si era descubierto por fuerzas que habían demostrado estar dispuestas a eliminar testigos para preservar sus secretos. Pero su comunicación fue interceptada por las redes de vigilancia del pacto que monitoreaban el tráfico digital en busca de palabras clave y patrones de comportamiento asociados con brechas de seguridad sobrenaturales, permitiendo a Alaric Voss rastrear la transmisión hasta su origen a los pocos minutos de su transmisión. El verdugo llegó a la oficina del Dr. Holloway con recursos que hacían imposible la resistencia, usando una combinación de compulsión sobrenatural e intimidación física para transformar al doctor en un cebo involuntario para una trampa diseñada para capturar tanto a Dorian como a Arya cuando intentaran rescatar a Luna de su condición deteriorada. Mientras tanto, la maldición de Luna se aceleró más allá de todos los parámetros anteriores, a medida que su conexión con Arya se debilitaba por la distancia y el tiempo.
su pequeño cuerpo envejeciendo a través de décadas de existencia comprimida, mientras los monitores registraban signos vitales que fluctuaban entre extremos imposibles. Dorian se dio cuenta de que los intentos de rescate convencionales fracasarían contra las medidas de seguridad del pacto, diseñadas para contener a la nobleza vampírica con acceso a recursos que abarcaban continentes y siglos de poder acumulado, lo que lo obligó a considerar opciones que violaban sus principios personales y su posición política dentro de la sociedad inmortal. El contacto con el clan Sombramara, sus antiguos enemigos que habían maldecido a Serafina, ofrecía la única posibilidad de un salvoconducto temporal a través del territorio que controlaban alrededor del hospital. Pero su precio exigía todo lo que había construido a través de 8 siglos de cuidadosas maniobras políticas y formación de alianzas estratégicas. Concederían 6 horas de neutralidad a cambio de su abdicación formal como rey vampiro y la aceptación de la servidumbre eterna a su casa, términos que le costarían la corona, la libertad y la autoridad, sin ofrecer ninguna garantía de que Serafina pudiera salvarse incluso si llegaban a ella antes de que la maldición completara su obra mortal. Arya lo vio luchar con la decisión que determinaría no solo el destino de su hija, sino el futuro de la estructura política vampírica en el hemisferio occidental. Dándose cuenta de que su simple deseo de consolar a una niña enferma había desencadenado consecuencias que iban mucho más allá de cualquier cosa que hubiera podido imaginar cuando entró por primera vez en la habitación 237 con los bolsillos llenos de galletas de contrabando y tarjetas hechas a mano. El precio del amor, entendió ahora, se extendía mucho más allá del sacrificio personal para abarcar mundos enteros que operaban según reglas más antiguas e implacables de lo que la justicia humana podría comprender. Dorian estudió los planos del Hospital Infantil St. Mercy, extendidos sobre la mesa de piedra en su santuario subterráneo. Dibujos arquitectónicos que revelaban corredores de servicio y túneles de servicios públicos invisibles para los visitantes ordinarios que se movían por los espacios públicos sin entender la compleja infraestructura que sostenía las instalaciones médicas modernas. Quedaban 24 horas hasta la fecha límite de la luna de sangre que sellaría el destino de Serafina para siempre, obligándolo a equilibrar sus habilidades sobrenaturales con las medidas de seguridad del pacto que habían transformado el hospital en una fortaleza diseñada específicamente para contener los intentos de infiltración de vampiros. Arya trazó las rutas de mantenimiento con su dedo mientras explicaba los cambios de turno y las rotaciones de seguridad memorizadas a lo largo de 18 meses de visitas no autorizadas. Su conocimiento de los protocolos humanos, complementando sus siglos de experiencia en la guerra sobrenatural, de maneras que podrían crear oportunidades donde la fuerza bruta ciertamente fracasaría. El pacto ha reemplazado la seguridad del hospital con su propio personal, explicó, señalando las posiciones de las cámaras que habían sido mejoradas desde la llegada de Alaric 3 días antes. Pero no entienden las peculiaridades del edificio, las cerraduras rotas y los sensores defectuosos que el personal regular sortea todos los días, los puntos ciegos creados por la ubicación de equipos que no fueron diseñados pensando en la infiltración de vampiros. Los sentidos mejorados de Dorian detectaron patrullas del pacto por toda la ciudad, mientras los verdugos inmortales establecían perímetros alrededor de las posibles rutas de escape. Su coordinación sobrenatural creando redes de vigilancia que las fuerzas del orden humanas nunca podrían lograr a través de métodos de comunicación convencionales. El enemigo poseía ventajas que incluían siglos de experiencia táctica y armas diseñadas específicamente para neutralizar las habilidades de los vampiros, pero también tenían debilidades arraigadas en la arrogancia sobre su propia superioridad
y suposiciones sobre las capacidades mortales que la presencia de Aria podría ayudar a explotar. La detective Sarah Martínez había pasado 72 horas siguiendo pistas de investigación que revelaron una conspiración que se extendía mucho más allá de los niños desaparecidos y los casos médicos inexplicables, descubriendo evidencia de encubrimientos sistemáticos que involucraban a agencias federales de las que nunca había oído hablar y desapariciones de testigos que seguían patrones que sugerían una eliminación profesional en lugar de violencia aleatoria. Su entrenamiento policial reconoció signos de actividad criminal organizada que operaba con recursos y coordinación que excedían cualquier cosa en su experiencia, mientras que su lealtad personal a Aria exigía acción a pesar de los riesgos profesionales que podrían destruir todo lo que había construido a lo largo de 15 años de servicio dedicado a los ideales de la aplicación de la ley que parecían cada vez más ingenuos cuando se enfrentaban a la evidencia de una guerra sobrenatural llevada a cabo en las sombras entre la conciencia humana y el reconocimiento oficial. Coordinó su ayuda a través de canales encriptados que los recursos tecnológicos de Dorian habían establecido, acordando crear distracciones que atraerían la atención del pacto lejos de la unidad de cuidados intensivos durante la estrecha ventana de tiempo en que el rescate seguía siendo teóricamente posible. El plan requería una sincronización precisa que no dejaba margen de error, con Sarah organizando llamadas por disturbios domésticos y falsas alarmas en todo el distrito hospitalario, mientras Aria y Dorian se acercaban a su objetivo a través de rutas que evitaban los principales corredores de vigilancia, donde los verdugos vampiros mantenían una vigilancia constante. A las 11:30 de la noche, entraron por el muelle de carga del hospital usando la influencia sobrenatural de Dorian sobre las cerraduras electrónicas y los sistemas de seguridad, moviéndose a través de túneles de servicio que conectaban diferentes alas, mientras evitaban las áreas donde las patrullas del pacto concentraban su atención. La tarjeta de acceso de Aria seguía funcionando a pesar de su condición de fugitiva, lo que sugería o bien una supervisión administrativa o una trampa deliberada diseñada para atraerlos a un entorno controlado donde la captura sería inevitable independientemente de sus ventajas tácticas. Llegaron a la unidad de cuidados intensivos a través de rutas que requirieron que Dorian manipulara las imágenes de vigilancia en tiempo real. Sus siglos de experiencia con la evolución tecnológica le permitieron editar los registros digitales mientras se movían por espacios que deberían haber sido imposibles de penetrar, sin activar alarmas que hubieran provocado una respuesta inmediata de los equipos de ejecución sobrenatural. Pero cuando finalmente llegaron a la habitación 237, descubrieron un vacío que los golpeó como un golpe físico, el equipo médico desconectado y la ropa de cama retirada, como si la misteriosa niña nunca hubiera existido dentro de esas paredes estériles que ahora parecían burlarse de sus desesperados esfuerzos de infiltración. Las imágenes de seguridad mostraban a Alaric Voss llevándose a Luna 4 horas antes bajo la autoridad de órdenes de transporte médico de emergencia que le daban jurisdicción ilimitada sobre la niña vampiro maldita, cuya condición había sido clasificada como una amenaza inmediata para la salud pública que requería protocolos de contención especializados. El rastro conducía a través de registros digitales que habían sido cuidadosamente borrados para eliminar la evidencia del destino o el momento
obligando a Dorian a emplear contactos sobrenaturales en toda la comunidad médica que poseían información que las bases de datos humanas no podían proporcionar sobre instalaciones equipadas para manejar pacientes cuya misma existencia violaba la ley natural. Las señales de rastreo interceptadas de las comunicaciones del pacto los llevaron a una instalación de investigación abandonada a 40 millas de la ciudad, un complejo de edificios que había sido construido durante la era de la Guerra Fría para experimentos médicos que las agencias gubernamentales preferían llevar a cabo lejos de áreas pobladas donde la supervisión pudiera interferir con proyectos considerados necesarios para la seguridad nacional. La instalación había sido oficialmente desmantelada 20 años antes, pero las imágenes satelitales revelaban actividad reciente, incluyendo tráfico de vehículos y consumo de energía, que sugerían operaciones actuales ocultas bajo capas de desinformación burocrática y documentación clasificada que mantenían a los investigadores curiosos, alejados de secretos demasiado peligrosos para la supervisión civil. Dorian se acercó al complejo con una cautela depredadora, perfeccionada, a través de siglos de supervivencia, en entornos donde un solo error significaba la muerte permanente. Sus sentidos mejorados, detectando firmas sobrenaturales que confirmaban la presencia de Alaric, junto con armas que irradiaban una energía malévola, diseñada para destruir la esencia inmortal misma. La hoja carmesí había sido forjada en las cortes vampíricas medievales por artesanos que entendían la intersección entre la metalurgia y la magia. Bendecida con rituales tan oscuros que su misma realización había sido prohibida por tratados que regían la guerra sobrenatural, hasta que la necesidad política obligó al pacto a autorizar herramientas capaces de eliminar a los vampiros infectados, cuya existencia continuada amenazaba a la sociedad inmortal en su conjunto. Arya sintió un terror como nunca antes en su experiencia humana, mientras entraban en edificios donde las luces fluorescentes parpadeaban con frecuencias antinaturales que le dañaban los ojos, mientras que los sistemas de aire acondicionado circulaban una atmósfera espesa con ozono y cobre que sabía a sangre mezclada con electricidad. En las profundidades del complejo encontraron a Luna atada a una mesa de examen médico rodeada de equipos que parecían diseñados para la disección en lugar de la curación. Su pequeño cuerpo convulsionando con ataques mientras la maldición se aceleraba a través de sus fases finales, con la ayuda de drogas que aumentaban la vulnerabilidad sobrenatural, mientras suprimían su resistencia natural de vampiro a la atadura mágica. Alaric estaba de pie sobre ella con un desapego clínico que enmascaraba siglos de experiencia destruyendo criaturas como la niña moribunda ante él, la hoja carmesí brillando en su pálida mano con una luz que parecía absorber las sombras de la oscuridad circundante mientras irradiaba un frío que hacía que las superficies metálicas cercanas se cubrieran de escarcha a pesar de los sistemas de climatización de la instalación. Su llegada me ahorra la molestia de cazarlos por múltiples jurisdicciones. Anunció con una precisión formal que llevaba el peso de la aplicación de la ley sobrenatural que se remontaba a las cortes donde la nobleza vampírica había establecido por primera vez protocolos para mantener el secreto entre poblaciones humanas cada vez más suspicaces. El sufrimiento de la niña termina esta noche, seguido de su propia eliminación, como amenazas a la seguridad cuya existencia continuada viola cada principio que ha permitido a nuestra especie sobrevivir en un mundo donde el descubrimiento significa la extinción. Dorian se movió con una velocidad que dejaba imágenes residuales mientras desenvainaba sus propias armas, antiguas hojas forjadas por artesanos, cuyos nombres habían sido olvidados por todos, excepto por los eruditos más doctos de la historia inmortal.
acero que cantaba con armónicos diseñados para canalizar la herencia sobrenatural de la nobleza vampírica a través de técnicas metalúrgicas que precedían a la comprensión humana de la física y la química. La batalla que siguió superó la comprensión humana mientras dos seres inmortales luchaban con habilidades que violaban la ley natural. Su fuerza sobrenatural destrozando paredes de concreto, mientras un movimiento que se acercaba a la teletransportación dejaba marcas de quemaduras en superficies nunca diseñadas para contener fuerzas que operaban según principios más antiguos que la propia civilización humana. Cada herida infligida por la hoja carmesí debilitaba permanentemente a Dorian, el arma maldita diseñada para cortar no solo la carne, sino la esencia mágica que sostenía la inmortalidad vampírica, haciendo de cada corte un paso hacia la muerte final que ninguna cantidad de curación sobrenatural podría revertir o retrasar. Pero Arya se dio cuenta con una claridad cristalina de que el ritual de unión descrito en los textos antiguos no requería la participación activa de Dorian, solo su disposición a sacrificar la existencia mortal por un amor que trascendía las fronteras de las especies y los sistemas de clasificación sobrenatural que dividían el mundo en categorías de humano y monstruo. Comenzó a pronunciar palabras en rumano arcaico que parecían surgir de algún profundo conocimiento que nunca había poseído. Sílabas que llevaban un poder acumulado a través de siglos de tradición vampírica, mientras su fuerza vital comenzaba a fluir hacia la niña moribunda, cuya maldición había sido diseñada para resistir cada método convencional de intervención mágica. Alaric giró la hoja carmesí hacia ella con movimientos precisos como instrumentos quirúrgicos, entendiendo que su transformación completaría el ritual independientemente de si ella sobrevivía a su finalización, haciendo de su eliminación la prioridad que superaba incluso la destrucción de Dorian en términos de prevenir resultados que violaran la autoridad del pacto sobre el desarrollo futuro de la sociedad inmortal. Arya vertió su esencia vital en Luna a través de palabras que parecían escribirse a sí mismas sobre la realidad en letras de fuego y luz de estrellas, sintiendo la mortalidad desvanecerse como agua fluyendo a través de vasijas rotas, mientras un poder más antiguo que la memoria humana llenaba los espacios dejados vacíos por su sacrificio voluntario de todo lo que había definido su existencia hasta este momento de compromiso absoluto con un amor que exigía todo y no ofrecía garantías, excepto la certeza de que algunas cosas importaban más que la supervivencia personal, la comodidad o la seguridad. La luna de sangre alcanzó su cenit mientras las fuerzas astronómicas se alineaban en configuraciones que ocurrían quizás una vez por siglo. La luz lunar filtrada a través de una atmósfera espesa de energía sobrenatural que hacía que la instalación abandonada se sintiera como un terreno sagrado donde antiguos rituales habían sido realizados por seres cuyos nombres solo se recordaban en leyendas que la mayoría de los humanos descartaban como supersticiones primitivas sobre monstruos que nunca habían existido fuera de la imaginación y el folclore. La maldición que ataba a Serafina comenzó a disolverse bajo la presión de un amor tan puro y desinteresado que abrumó las defensas mágicas diseñadas por hechiceros vampiros, que nunca se habían encontrado con una emoción no contaminada por el interés propio o una agenda personal, el oscuro encantamiento deshaciéndose como una tela sometida a fuerzas que nunca había sido diseñada para resistir. La forma infantil de Luna parpadeó como la llama de una vela en el viento, revelando destellos de su verdadera naturaleza, como una princesa vampiro cuya belleza había inspirado a poetas en cortes, donde la nobleza inmortal había gobernado territorios que abarcaban continentes antes de que las naciones modernas redibujaran los mapas
según consideraciones políticas puramente humanas. Ojos plateados se abrieron con una conciencia que pertenecía a alguien mucho mayor que su edad aparente, mientras que el cabello oscuro se extendía sobre la mesa médica como tinta derramada que atrapaba la luz de la luna que entraba por las ventanas posicionadas para proporcionar una vista óptima de los eventos celestiales. Pero la transformación de Arya tuvo un costo que reescribió la naturaleza fundamental de su existencia. La mortalidad dando paso a un estado híbrido que le otorgaba una vida prolongada y habilidades sobrenaturales mientras mantenía suficiente humanidad para servir de puente entre especies que habían evolucionado por caminos separados durante milenios. Sintió que los latidos de su corazón se ralentizaban a ritmos que coincidían con los ciclos lunares en lugar de los días solares, mientras que su visión se expandía para abarcar longitudes de onda de luz invisibles para la percepción humana ordinaria, revelando un mundo en capas de energías mágicas que nunca había sospechado que existían junto a la realidad mundana, donde había pasado 32 años, creyendo que las luces eléctricas y el equipo médico representaban la cumbre del logro humano. La batalla de Dorian con Alaric alcanzó su punto culminante cuando la hoja carmesí encontró puntos vitales que ninguna cantidad de regeneración vampírica podía curar. La magia antigua, cortando las conexiones entre la esencia inmortal y la forma física de maneras que imitaban la muerte natural, mientras prevenían las habilidades de resurrección que normalmente permitían a la nobleza vampírica recuperarse de heridas que destruirían a seres sobrenaturales menores. Pero luchó con una furia desesperada, que extraía fuerza del amor en lugar de los instintos de supervivencia personal. La devoción paternal, traduciéndose en una efectividad de combate que sorprendió incluso a Alaric por su intensidad y sofisticación táctica. En el momento en que la hoja del verdugo atravesó su corazón con una finalidad que ninguna curación sobrenatural podría revertir, Dorian pronunció palabras que transfirieron su autoridad acumulada como rey vampiro a Serafina, convirtiéndola en la gobernante más joven de la historia inmortal, mientras establecía a Arya como regente y guardiana, cuya naturaleza híbrida la calificaba para servir como asesora en asuntos que requerían la comprensión de las perspectivas tanto humanas como vampíricas. El antiguo ritual de sucesión operaba según lazos de sangre que trascendían la muerte misma. La autoridad real, fluyendo del padre moribundo a la hija transformada a través de una herencia mágica que había sostenido la civilización vampírica a través de siglos de agitación política y guerra sobrenatural, que habían remodelado la sociedad inmortal docenas de veces a lo largo de la historia registrada. Alaric cayó bajo heridas que su propia hoja maldita había hecho incurables, el poder del arma volviéndose contra él, cuando el golpe final de Dorian canalizó la magia real a través del acero que había sido bendecido por la nobleza vampírica, cuyos nombres estaban grabados en monumentos que precedían al lenguaje escrito. La instalación abandonada quedó en silencio, excepto por el zumbido electrónico del equipo que había registrado eventos sobrenaturales más allá de sus parámetros de programación. Mientras la luz de la luna iluminaba a tres figuras, cuya transformación durante una sola noche había alterado la estructura política que gobernaba a criaturas cuya existencia permanecía oculta de la conciencia humana a través del cuidadoso mantenimiento de las fronteras entre la realidad mundana y la verdad sobrenatural que operaba según leyes más antiguas que la propia civilización humana. 6 meses después de la luna de sangre, que lo había cambiado todo, el Hospital Infantil Saint Mercy relucía con renovaciones financiadas por un benefactor anónimo, cuya generosidad había transformado el ala pediátrica en algo que se parecía más a un palacio que a una instalación médica.
con murales que representaban bosques encantados donde los unicornios pastaban junto a arroyos de cristal y los dragones surcaban cielos pintados con colores que parecían cambiar según el ángulo de observación. Arya Chen se movía por pasillos revestidos de mármol importado de canteras de la Toscana. Sus pasos silenciosos sobre suelos con incrustaciones de patrones que incorporaban antiguos símbolos de curación y protección, diseños que la mayoría de los observadores descartaban como florituras artísticas, pero que servían a propósitos prácticos para aquellos que entendían la intersección entre la belleza y la necesidad sobrenatural. Su apariencia había cambiado sutilmente en los meses transcurridos desde el ritual de unión que había salvado la vida de Serafina. Su cabello oscuro ahora lucía mechones de plata que atrapaban la luz como hilos de luz estelar tejidos en seda de medianoche, mientras que sus ojos contenían profundidades que parecían reflejar un conocimiento adquirido a través de experiencias que se extendían más allá de la comprensión humana normal. Los niños que visitaba notaban los cambios sin entender su significado, comentando cómo su tacto parecía aliviar el dolor más eficazmente que la morfina, y cómo su presencia traía un consuelo que trascendía cualquier cosa que la ciencia médica pudiera explicar o replicar mediante la intervención farmacéutica. La habitación 314 se había convertido en su parada favorita durante las rondas nocturnas, albergando a un niño de 7 años llamado Marcus, cuya leucemia había resistido todos los tratamientos convencionales, hasta que Arya comenzó a incorporar habilidades de curación que todavía estaba aprendiendo a controlar, canalizando la fuerza vital de maneras que fortalecían su sistema inmunológico, mientras evitaba cuidadosamente el tipo de recuperación dramática que podría atraer una atención médica no deseada. Se sentaba junto a su cama, leyendo de una colección de cuentos de hadas que habían sido escritos específicamente para niños que enfrentaban diagnósticos terminales, historias donde valientes jóvenes héroes superaban probabilidades imposibles a través del coraje y la determinación en lugar de la magia. Aunque sospechaba que la sutil influencia sobrenatural que tejía en su voz llevaba propiedades curativas que operaban más allá de la detección consciente. Marcus escuchaba con ojos que parecían demasiado viejos para su pequeño rostro, ocasionalmente haciendo preguntas sobre los personajes que revelaban una inteligencia agudizada por la proximidad a la mortalidad, mientras los monitores mostraban signos vitales que mostraban una mejora constante que el personal médico atribuía a tratamientos experimentales en lugar de a una intervención sobrenatural. Al final del pasillo, en el área común, Serafina ayudaba a distribuir regalos a los niños cuyas familias no podían permitirse juguetes o libros. Su apariencia cuidadosamente mantenida para sugerir a una saludable voluntaria de 12 años en lugar de a una princesa vampiro aprendiendo a gobernar un reino fracturado desde las sombras que existían en paralelo al mundo mortal. Había dominado el arte de parecer completamente humana mientras conservaba el acceso a habilidades inmortales que le permitían sentir qué niños necesitaban consuelo más desesperadamente, moviéndose entre las camas del hospital con una intuición que la guiaba hacia aquellos que se beneficiarían de la curación sobrenatural disfrazada de simple amabilidad y atención. Su transformación de la niña moribunda, conocida como Luna, había requerido meses de cuidadosa recuperación, mientras su esencia inmortal se reconstruía dentro de una carne ya no restringida por la maldición de sangre que la había atrapado entre la vida y la muerte. Pero la experiencia la había cambiado de maneras que se extendían más allá de la curación física hacia una comprensión emocional de la fragilidad mortal que la mayoría de la nobleza vampírica nunca desarrolla a lo largo de siglos de existencia inmortal. La situación política dentro de la sociedad vampírica seguía siendo compleja y peligrosa.
con varias casas nobles, cuestionando si alguien que había experimentado la mortalidad podría poseer el juicio despiadado necesario para gobernar a seres inmortales, cuya supervivencia dependía de mantener un secreto absoluto frente a las autoridades humanas, cada vez más capaces de detectar la actividad sobrenatural a través del avance tecnológico. La detective Sarah Martínez se había convertido en su principal aliada en la gestión de incidentes que amenazaban con exponer la actividad vampírica a las agencias de aplicación de la ley no preparadas para manejar el crimen sobrenatural, utilizando su posición dentro del Departamento de Policía para desviar las investigaciones de pruebas que podrían llevar a las autoridades humanas hacia verdades que carecían del marco institucional para procesar o contener. Mantenía archivos cuidadosos que documentaban patrones de actividad inusual, mientras se aseguraba de que los informes oficiales contuvieran explicaciones que satisfacían a los supervisores sin plantear preguntas sobre fenómenos que desafiaban la comprensión convencional, caminando por una delgada línea entre la integridad profesional y la protección de secretos que podrían desestabilizar la sociedad si se revelaran a poblaciones no preparadas para la realidad de compartir su mundo con depredadores inmortales. Su asociación con Aria y Serafina operaba a través de comunicaciones encriptadas y reuniones clandestinas en lugares elegidos por su aislamiento, tanto de la vigilancia sobrenatural como del monitoreo de las fuerzas del orden humanas, creando una red de apoyo mutuo que cerraba la brecha entre las instituciones mortales y la política vampírica de maneras que beneficiaban a ambas comunidades, mientras mantenían el delicado equilibrio que evitaba un conflicto abierto entre especies que poseían el potencial de destruirse mutuamente a través de una guerra que dejaría la civilización en ruinas. El ala del hospital, donde Aria realizaba sus rondas nocturnas, había sido diseñada según especificaciones que incorporaban tanto tecnología médica de vanguardia como sutiles protecciones sobrenaturales, creando un entorno donde la curación humana podía mejorarse mediante la intervención inmortal, sin desencadenar el tipo de recuperaciones milagrosas que podrían atraer una investigación científica capaz de detectar influencias no humanas. Los protocolos de tratamiento desarrollados a través de la colaboración entre la experiencia médica humana y el conocimiento vampírico de la manipulación fisiológica habían resultado en tasas de supervivencia para casos pediátricos terminales que ganaron reconocimiento nacional, mientras se mantenían dentro de rangos estadísticos que podían atribuirse a una mejor financiación y procedimientos experimentales, en lugar de a una asistencia sobrenatural que operaba más allá de los límites de la ciencia médica aceptada. Las historias de éxito caminaban por esos pasillos todos los días. Niños a los que se les habían dado meses de vida, pero que ahora jugaban y asistían a clases en instalaciones educativas que rivalizaban con las academias privadas a las que asistían los hijos de multimillonarios. Su recuperación documentada en revistas médicas que atribuían su supervivencia a tratamientos innovadores, financiados por donantes anónimos, cuya generosidad había revolucionado la atención pediátrica, sin revelar la verdadera fuente de innovaciones que combinaban el método científico humano con la comprensión inmortal de la manipulación de la fuerza vital. Pero esta noche, mientras Aria terminaba sus rondas y se preparaba para unirse a Serafina para su revisión semanal de las operaciones del hospital y la administración del reino vampírico, notó sombras moviéndose más allá de las ventanas, en patrones que sugerían la vigilancia de entidades cuya presencia conllevaba una amenaza que hizo que sus sentidos híbridos reaccionaran con señales de advertencia que le erizaban la piel de la espalda como electricidad buscando tierra.
A través del vidrio que reflejaba la iluminación interior en los pasillos renovados, vislumbró figuras posicionadas en los tejados frente al hospital, sus siluetas sugiriendo armaduras y armas que no pertenecían a ninguna agencia militar o policial humana, mientras que sus patrones de movimiento indicaban una coordinación que hablaba de entrenamiento en técnicas de guerra sobrenatural desarrolladas para conflictos entre seres inmortales, cuyas batallas podrían remodelar estructuras políticas que habían permanecido estables durante siglos. Serafina apareció a su lado con la gracia silenciosa que marcaba su herencia vampírica, su joven rostro reflejando una preocupación que iba más allá de la simple inquietud hacia un territorio que sugería el reconocimiento de amenazas que tenían el potencial de destruir todo lo que habían construido juntas a través del sacrificio y la determinación que ya les había costado más de lo que ninguna de las dos esperaba pagar. Las cortes vampíricas europeas han enviado representantes para desafiar mi derecho a gobernar, explicó con una voz que llevaba una autoridad desarrollada a través de meses de educación intensiva en política inmortal y derecho sobrenatural, mientras mantenía la cuidadosa modulación necesaria para evitar atraer la atención del personal médico humano que se movía por los pasillos a su alrededor. Cuestionan si alguien que ha experimentado la mortalidad puede poseer el juicio necesario para gobernar a seres inmortales, y han traído armas que hacen que la hoja carmesí parezca una decoración ceremonial en lugar de un instrumento funcional de ejecución sobrenatural. Los artefactos que portan fueron forjados durante el período medieval, cuando la sociedad vampírica casi se destrozó a sí misma a través de guerras civiles que amenazaron con exponer nuestra existencia a las autoridades humanas, que no poseían ni la comprensión ni los recursos para coexistir pacíficamente con criaturas cuyos requisitos de supervivencia incluían el consumo regular de fuerza vital humana. Arya sintió el peso del conflicto que se avecinaba a sentarse a su alrededor, como nubes de tormenta que se acumulaban en horizontes que prometían devastación para cualquiera que quedara atrapado en el camino de la guerra sobrenatural entre facciones políticas, cuyas disputas habían estado latentes durante décadas, esperando el momento adecuado para estallar en violencia abierta. Su tranquilo momento de leer a niños enfermos y distribuir regalos representaba más que un simple trabajo de caridad. Servía como prueba de que el amor podía triunfar sobre antiguas maldiciones, mientras creaba algo hermoso a partir de circunstancias que habían comenzado con medidas desesperadas, tomadas por seres cuya comprensión de la mortalidad había sido moldeada por siglos de ver la vida humana como temporal y desechable. El ala del hospital se llenó con las voces de niños que reían de las historias leídas por voluntarios que poseían habilidades que trascendían las limitaciones humanas normales, mientras que en las sombras, más allá de su santuario, representantes de la nobleza vampírica se preparaban para probar si la compasión podía sobrevivir a las presiones políticas diseñadas para aplastar cualquier cosa que amenazara las estructuras de poder tradicionales construidas sobre el miedo y el aislamiento. La imagen final, que permanecería en la memoria, mostraba a Arya moviéndose por pasillos revestidos de obras maestras artísticas y equipos médicos de vanguardia, su carro lleno de regalos elegidos específicamente para cada niño que visitaba. Pero ahora la acompañaba alguien cuya presencia transformaba simples actos de bondad en declaraciones revolucionarias sobre la posibilidad de cerrar las brechas entre especies que habían existido en mutua ignorancia durante milenios. Aquellos que observaban desde las sombras incluían tanto a aliados como a enemigos, creando una compleja red de política sobrenatural, donde cada gesto conllevaba consecuencias potenciales que podrían remodelar la sociedad inmortal, mientras determinaban si la próxima generación de niños enfermos
Recibiría una curación que combinara los mejores aspectos de la ciencia médica humana con la comprensión vampírica de la manipulación de la fuerza vital. O si los antiguos prejuicios triunfarían sobre la innovación y condenarían a ambas especies a un aislamiento continuo que no servía a ningún propósito excepto preservar tradiciones que habían sobrevivido a su utilidad en un mundo donde la cooperación ofrecía beneficios que ninguno de los grupos podría lograr mediante la acción independiente.